Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Laboret y soy docente de la Cátedra Sistemas de Control 2 de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. Y bueno, estoy haciendo esta serie de videos sobre las clases de la parte que yo doy de la materia. En este caso estaríamos en la parte 2 de la clase 4, final de la clase 4, o podría ser principio de la clase 5, y vamos a hablar de control de sistemas no lineales. Como sabemos, el control de sistemas dinámicos, que con nosotros trabajamos, dinámico significa que la variable independiente es el tiempo, ¿sí? Y bueno, el objetivo de control es obtener un comportamiento deseado, digamos, especificar en base a una serie de especificaciones para dos funciones principales, que es seguir una referencia o set point, lo que se denomina tracking, y también rechazo de perturbaciones, o sea, que señales indeseadas no me alteren el comportamiento del sistema, ¿sí? Cosa que ya sabemos de control. Ahora bien, qué particularidades tienen los sistemas lineales? Que no cumplen los principios de aditividad u homogeneidad, ¿sí? O sea que acá no podemos usar transformadas, lamentablemente, ¿sí? Conducen a ecuaciones diferenciales ordinarias no lineales, ¿sí? ¿Y por qué vemos sistemas no lineales? Porque la mayoría de los sistemas físicos en realidad son no lineales. Tenemos el universo de los sistemas dinámicos físicos, digamos, los sistemas lineales ocuparían una cosa más o menos así, ¿sí? Lo que sí, como vamos a ver, hay muchos sistemas que son linealizables, o sea que se puede obtener un modelo lineal dentro de un rango de operación, pero ese rango en general no es muy alto, ¿sí? O sea que la mayoría, si no el total de los sistemas físicos, son en alguna parte no lineales, ¿sí? ¿Con qué vamos a trabajar? Con sistemas autónomos, es decir, invariantes en el tiempo, ¿sí? Y sistemas causales, o sea, evolucionan desde t igual a 0 con t positivo. El t igual a 0 no es el principio de los tiempos, sino el instante en que nosotros empezamos a observar el fenómeno, ¿sí? Y bueno, la no linealidad puede ser estar presente en el proceso a controlar, o sea, ser inherente al proceso, o bien podemos introducirla a veces por conveniencia o necesidad en el controlador. Cuando hablamos de los controladores PID, dijimos que había formas de, por ejemplo, no integrar entre ciertos límites, ahí ya se vuelve no lineal, ¿sí? Eh, entonces, lamentablemente el problema es que no disponemos de las herramientas que tenemos para los sistemas lineales. En realidad la linealidad es más una cuestión de conveniencia que de realidad. También tenemos una gama más amplia de comportamientos dinámicos, no estamos sujetos a comportamientos hiperbólicos, que incluyen funciones de la forma A por T, coseno de omega T, T y demás, senos también, o sea que ya no estamos restringidos a esas dinámicas de tipo hiperbólico. Tenemos dinámicas mucho más complicadas. Es más, muchas veces ni siquiera son expresables en forma de funciones elementales. Y también, ¿por qué? Porque muchas veces un controlador no lineal funciona mejor que uno lineal, como en el caso, por ejemplo, que mencioné hace un rato del PID, que podemos ponerle una saturación para que no integre dentro de ciertos valores y no se produzca overflow. Hay ciertas no linealidades que son convenientes. El problema es que no hay un modelo matemático para esas no linealidades, ¿sí? Entonces, acá, al no cumplirse la aditividad ni la homogeneidad, aparecen ciertos fenómenos. Por ejemplo, equilibrios múltiples, ¿sí? O sea, un sistema puede tener más de un punto de equilibrio. Imaginemos un péndulo, un punto de equilibrio sería cuando está ahí, pero otro punto de equilibrio sería cuando está arriba. Si está arriba y yo no lo muevo, o sea, está quieto y nada lo toca, el péndulo en teoría se quedaría ahí, ¿sí? O sea que tiene un equilibrio acá y un equilibrio allá. Y todos sus conjuntos equivalentes de equilibrios.
¿sí? Entonces ya no podemos hablar de estabilidad de un sistema, sino estabilidad de un equilibrio. Como sabemos, este equilibrio sería inestable, porque si yo lo toco un poquito se me cae, en cambio este si yo lo muevo va a ser así. Sabemos de la física que eso es un equilibrio estable y este es un equilibrio inestable. Lo muevo, se va a caer para allá. ¿Sí? O sea que tenemos que analizar la estabilidad de los equilibrios y no del sistema. ¿Sí? Excepto que el sistema tenga un único equilibrio, cuyo caso normalmente sería un sistema lineal. Aparecen unos fenómenos llamados ciclos límites, que son oscilaciones, pero que no dependen de las condiciones iniciales. Aparecen frecuencias extrañas, aliasing, saltos de resonancia. Hay también dependencia de las condiciones iniciales, un sistema depende de dónde arranca, se puede comportar de maneras bastante distintas, eso tiene que ver un poco, la teoría del caos tiene que ver con eso, que soluciones que arrancan muy cercanas toman caminos muy diferentes, y también que su comportamiento depende en general de la amplitud y la frecuencia de la entrada, no como los sistemas lineales, ¿sí? Entonces, ¿cómo modelarlos? Normalmente hay que tenerlo como ecuaciones diferenciales ordinarias, ODES. Ordinarias se refiere a que son en derivadas comunes, no derivadas parciales, ¿no es cierto? ¿Sí? Que tienen que tener, puede ser escrita en forma normal, o sea, puedo despejar la derivada de más alto orden en función de todas las demás, ¿sí? Donde la notación x punto, x dos puntos, llega un momento que x tres puntos, y de momento que llegamos a x supra n indica la derivada enésima respecto del tiempo. No se usa la notación prima, sino la notación punto, para indicar que se deriva respecto del tiempo. ¿Sí? O sea, ¿qué hacemos entonces? Ponemos una cadena de integradores, ¿sí? Donde acá está una variable, acá está su derivada, acá está otra variable, acá está la derivada, y construimos esa función con todas las salidas de los integradores, y a los integradores también le entran las condiciones iniciales, y esta sería la f grande, esta que son las salidas de los integradores, o sea, la x n-1, n-2, la x y la u, que es la entrada, ¿sí? Y también se puede construir la salida como una función no lineal de g de x y u, o sea, de todas las derivadas estas y la u, ¿sí? Ve que la u, bueno, puede tener, estar en una línea que sea para allá, podría entrar acá también la u, ¿sí? Ese es el modelo de simulación, y con eso inclusive se pueden hasta simular sistemas lineales. Digamos, si la f son multiplicaciones por constantes y sumas y restas, se puede simular también un sistema no lineal, perdón, al igual que se simula un sistema no lineal. Como sabemos, la teoría de ecuaciones diferenciales, una ecuación escalar de orden n se puede poner como n ecuaciones de primer orden acopladas entre sí, resultando un sistema de esta forma, que es con el que nosotros vamos a trabajar, x punto igual a f de xu, donde las magnitudes son vectoriales, sujeto a una condición inicial, x en 0 igual a x0, y es causal, se evoluciona para t mayor o igual que 0, donde x, perteneciente a los reales de orden n, es el vector de estado, u es un vector de entradas, y f es un vector coordenado de funciones de las variables de estado y las entradas, ¿sí? Normalmente también hay una ecuación de salida, y igual a h de x y de u. ¿Cómo se simula esto? Al igual que en el caso escalar, pero acá el integrador es vectorial, ¿sí? Las condiciones iniciales son un vector columna y la función f es una función vectorial, ¿sí? A menudo vamos a trabajar con sistemas en que la entrada 1 aparece, sistemas no forzados. Puede ser porque en realidad no tiene entrada, o porque la entrada fue especificada como una función del estado. Si u fuera una cierta función de lambda por x,
control de realimentación de estados, como está acá, no me aparece U en las ecuaciones, ¿sí? O sea que en ese caso la solución dependerá solo de la condición inicial. Ahí tenemos el sistema no forzado, digamos. Ahora bien, como ustedes han visto o van a ver, es conveniente linealizar el sistema alrededor de un punto de operación para analizarlo con la herramienta de que disponemos para analizar sistemas lineales, pero eso vale solamente en un comportamiento local, ¿sí? O sea, y para eso usamos el teorema de Taylor, digamos, ¿sí? Ya lo conocemos. Sabemos que el teorema de Taylor permite expresar una función como la función en x0 más la derivada de la función valuada en x menos x0 por x menos x0 más 1 sobre 2 factorial, bla, bla. Y si nos quedamos con el primer término, tenemos que y menos y0 es c por x menos x0, donde esa constante c es la derivada de la función, perdón, esta es la constante c, la derivada de la función valuada en el punto de interés, o sea que es, básicamente en este caso sería un escalar, o sea, sería el equivalente a decir, bueno, este es el sistema y bueno, yo digo que acá se comporta aproximadamente dentro de este rango de operación, lo puedo considerar que no se desvía mucho y puedo considerarlo que es lineal, ¿sí? O sea, aproximo la derivada por la curva tangente. Eso para una dimensión, si lo extendemos a varias dimensiones, podemos hacer que la función x punto igual a f de x vectorial, alrededor de un punto que también es vectorial, resulta el sistema linearizado x punto igual a j de, este sería el punto al cual lo linearizamos, que es un vector en el espacio de estados, ¿sí? A j, que depende de ese punto de equilibrio, por x, donde j es una matriz de n por n que se denomina matriz jacobiana y se define como las derivadas parciales de las funciones valuadas en el punto de interés. ¿Sí? Derivada de f1 respecto de x1, derivada de f1 respecto de xn, derivada de fn respecto de x1, parcial siempre, ¿no? Y derivada de fn respecto de xn. Y esta matriz varía según el punto seleccionado, excepto que el sistema sea lineal, en el cual es una matriz constante y la solemos llamar A. ¿Sí? Vamos a ver, por ejemplo, acá tenemos la linealización de un sistema, ¿sí? Y lo vamos a linealizar en algunos puntos que se van a llamar equilibrio, ya vemos más o menos lo que es un equilibrio, ¿sí? Donde es un equilibrio, punto donde se anulan las derivadas. Yo tengo x punto igual a f de x, ¿sí? Si x punto es igual a 0, ¿sí? Significa que el sistema se va a quedar ahí, no se va a mover, por eso se llama un equilibrio, ¿sí? Si el sistema no se mueve, lo largo en un punto x0, x raya, y se queda en x raya para siempre, digamos, si no es perturbado. Se llama un punto estático o punto de equilibrio, ¿sí? Vamos a ver rápidamente cómo se linealiza esto. Bueno, tenemos que tomar para pasar de esta ecuación escalar de segundo orden a una ecuación vectorial, tenemos que tomar variables de estado, igual que se toman en sistemas lineales, ¿sí? Definimos x1 igual a x, o sea, x1 punto igual a x punto, x2 la derivada, o sea, aquí x2 punto es x2 puntos. Entonces, reemplazando esto, me queda el sistema x1 punto, que es f1 de x1, x2, es x2, por definición, ¿sí? Y x2 punto es la x2 punto, es la x2 punto, que es esta función, que es menos x1 cuadrado más 3x1. Entonces, para los equilibrios se tienen que anular ambas. Esto tiene que ser igual a 0 y esto tiene que ser igual a 0 y puedo tener acá más de un punto de equilibrio, ¿sí? ¿Está bien? Primero, para que se anule este x2 tiene que ser igual a 0. Ya tenemos una condición para el equilibrio.
parámetros tienen que cumplir simultáneamente. Segundo, esta otra cosa también tiene que ser igual a 0, ¿sí? O sea que esto puedo sacar factor común acá, x1 por 3 menos x1, ¿sí? O sea, cuando se anula esto, se anula cuando x1 vale 0 o cuando x1 vale 3. Y x2 siempre vale 0. Para ello tenemos los dos puntos de equilibrio, x1 igual a 0, x2 igual a 0, x1 igual a 3, x2 igual a 0, le llamamos equilibrio A y equilibrio B. Podemos calcular las derivadas parciales de la función, ¿sí? La función era x2 puntos igual a, vamos a verla, menos x cuadrado más 3x, ¿sí? Entonces, perdón, esa era la ecuación, tenemos que sacar las funciones. La f1 de x1, x2 era solamente x2, y la f2 de x1, x2, se suele poner así, era creo que menos, perdón, para adelante, menos x1 cuadrado más 3x1, menos 3x1 cuadrado más x1 creo que era, no, más, menos x1 cuadrado más 3x1, al revés. Menos x1 cuadrado más 3x1. Entonces hacemos la derivada de f1 respecto de x1, esta no aparece x1, es 0. De f1 respecto de x2, que es x2, es 1. Derivada de esto respecto de x1 es 3 menos 2x1, 3 menos 2x1, y acá como no aparece x2, derivada de f2 respecto de x2 es igual a 0, ¿sí? Valuando en los equilibrios esto, me quedan dos matrices que vemos que son bastante distintas, ¿sí? Tienen los mismos números, pero fíjense que acá este tiene distintos signos, ¿sí? O sea que la matriz de linealización depende del punto en cuestión, ¿sí? Por otro lado tenemos el espacio de estado, vamos a trabajar mucho porque es muy útil, o sea, se trata de eliminar el tiempo y ver cómo evoluciona el sistema, pongámosle de dos estados, x1, x2, se elimina el tiempo y vemos, se ve una gráfica de cómo evoluciona el sistema, digamos, donde el tiempo es un parámetro, ¿sí? Entonces, las curvas que desarrolla se denominan trayectorias en el espacio de estado. Por ejemplo, acá tengo un caso típico que es la trayectoria caótica del sistema de Lorentz, que tiene dos atractores, un atractor aquí, pasa un tiempo aquí, a la larga se va para el otro, pasa un tiempo allá y se va para el otro y así, sucesivamente. En caso de que las variables de estado sean las sucesivas derivadas, se denomina espacio de fases. Y si la dimensión es 2, se denomina plano de fases, que es muy útil para sistemas de segundo orden y permite establecer bastantes conclusiones mirando el espacio de estados o de fases o el plano de fase que me permite inclusive dibujarlo de forma fácil, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo podemos sacar el plano de fase para eliminar el tiempo? Imaginemos un sistema de segundo orden en forma de variable de fase, significa que cada variable de estado es la derivada de la, cada variable de estado es la derivada de la anterior. O sea que x1 punto sea x2 y x2 punto sea f de x, ¿sí? Entonces, si dividimos x2 punto dividido x1 punto, me queda derivada de x2 respecto de t, por definición, dividido derivada de x1 respecto de t, me queda la ecuación diferencial
derivada de x2 respecto de x1 es 1 sobre f de x, que puede obtenerse entonces la ecuación, en algunos casos sí, y en otros es bastante más complicada, del plano de fases. Por ejemplo, una trayectoria sencilla, imaginemos un circuito LC ideal, con el capacitor cargado a una tensión B0, ¿sí? Haciendo un análisis de Kirchhoff, podemos ver que, digamos, igualando las tensiones, BC, la tensión en el capacitor es igual a la tensión en la inductancia, que es L de I sobre dt. O sea, el tema que tiene dos variables de estado, la BC y la IL, ¿sí? Entonces, de acá podemos sacar que DI sobre dt es menos 1 sobre L por BC, y sabiendo la propiedad del capacitor, que es la tensión en el capacitor, es la tensión inicial que tenía, más 1 sobre C, la integral de la corriente que circula a través del tiempo, derivando esto, me aparece que la derivada de BC respecto a T es 1 sobre C por I. Y ahí tomando variables de estado, como x1 la tensión en el capacitor, x2 la corriente, me resulta que x1 punto es 1 sobre C por x2 y x2 punto es menos 1 sobre L x1. Dividiendo entre sí, como hicimos antes, me da que derivada de x2 respecto de x1 es menos C sobre L x1 sobre x2, pasando todo para allá igualando a cero, ¿sí? Pasando esto, me queda esa ecuación diferencial que es integrable absoluta, es integrable inmediata, ¿sí? ¿Ven? Porque tengo, perdón, es una ecuación diferencial a variables separadas que las puedo integrar directamente. Entonces, me va a quedar que L x2 cuadrado más C x1 cuadrado es igual a un cierto R cuadrado, que sería la constante C, nada más que le puse R cuadrado, que es la ecuación de una elipse, donde, que pasa por la condición inicial. O sea, si x2 dijimos que x2 en 0 nos va a dar una elipse, pero ¿por dónde va a pasar? Si esta era x1 y este era x2, el punto de inicio acá era el B0, ¿sí? ¿Está bien? Que sería R cuadrado. Acá están bien dibujadas. Vemos que para cada tensión inicial tenemos distintas trayectorias. Esto sería la trayectoria en el plano de fase, y trayectorias cerradas en el plano de fase dan lugar a soluciones oscilatorias en el tiempo, ¿sí? O sea que esto se conoce como oscilación armónica, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo muevo un poquitito la tensión inicial del capacitor, voy a tener otra infinitamente cerca. Por eso no hay que confundir esto con un ciclo límite, ¿sí? Si me muevo infinitesimalmente, voy a tener otra oscilación más chiquita y así sucesivamente, ¿sí? O sea, ¿qué me está diciendo esto? Esto me dice muchas cosas. Me dice que la energía del circuito permanece constante, ¿sí? Claro, es un circuito idealizado, o sea, no tiene resistencia. En realidad eso es mentira, es una abstracción, digamos, ¿sí? Y sabemos que la frecuencia angular de eso es 1 sobre raíz de LC, y el periodo es 2 pi sobre raíz de LC. Eso lo sabemos de la teoría de física, digamos. Ahora bien, el punto de equilibrio, habíamos hablado, lo que era un punto de equilibrio o punto singular, sería que si la x de 0 se mantiene, si parte de ese punto, x de t vale x raya para todo t, o sea, sería, en una dimensión, sería si parte de acá, en el tiempo se queda constante, ¿sí? Entonces, obviamente que es necesario que las derivadas se anulen, como sabemos, o sea que la función f, esa función vectorial en el equilibrio, sea cero. O sea que puede haber 1
puede haber varios aislados, o puede haber un continuo de equilibrio, ¿sí? Un ejemplo, bueno, el péndulo que ya hablamos de él, lo podemos poner como en esa ecuación, que es la ecuación del péndulo simple, digamos, despejando la derivada de más alto orden, tomando variables de estado, resultan este par de ecuaciones, ¿sí? Entonces, para que sea un equilibrio, esto tiene que ser igual a cero, o sea, que era la velocidad tita punto, la velocidad angular tiene que ser cero, y también esto ya es cero, entonces te tiene que dar que esto, donde hace una constante positiva y distinta de cero, que el seno del ángulo tiene que ser cero, y el seno del ángulo es cero para el ángulo igual a kπ. O sea, que la condición de equilibrio hay infinitos puntos, pero geométricamente son equivalentes, ¿sí? O sea, kπ, tita igual a kπ y tita punto igual a cero. O sea, ¿sí? O sea, puede ser cuando está abajo y quieto o cuando está arriba y quieto. Ya sabemos que cuando está, como ya vimos antes, cuando está abajo y quieto es estable y cuando está arriba y quieto es inestable. También puede haber un continuo de equilibrio, esto no lo vamos a ver, pero un sistema que sea un integrador puro tiene un continuo de equilibrio, ¿sí? La matriz tiene un autovalor en cero, digamos, un vehículo, por ejemplo, un auto, que se desplaza sobre, bueno, no soy muy bueno dibujando autos, pero vamos a dibujar un autito, ¿sí? Se desplaza sobre, o sea, en cualquier punto en que la velocidad sea cero, es un punto de equilibrio. Si yo lo dejo ahí el autito, si yo lo muevo para acá y se queda en cero, también. O sea que tengo un continuo de equilibrio. En cualquier posición, digamos que se encuentre el auto sin velocidad, va a quedar en equilibrio. Supongamos el camino perfectamente recto, obviamente que no tenga bajadas ni subidas, ¿sí? ¿Ven? O sea que la única, tiene una sola condición, es que la velocidad sea cero. Y por último vamos a hablar de los ciclos límites, que es una trayectoria cerrada en el espacio de estado, pero tiene que estar aislada, ¿sí? Y debe dar una solución no trivial, o sea, no puede ser un equilibrio, ¿sí? O sea, un ciclo límite es una trayectoria cerrada, o sea, que empieza y termina en el mismo lugar, ¿sí? ¿Está bien? Que da lugar a algo en el tiempo que es periódico, no sé, con algún periodo se va a repetir, así se repite, no tiene que ser dimensionalidad, pero que está aislado, o sea, no hay en ningún entorno, hay otra solución periódica, ¿sí? A diferencia de las oscilaciones armónicas. Ni tampoco es un punto de equilibrio que da una solución periódica pero trivial, o sea, un punto de equilibrio sería, por ejemplo, que se quede ahí, pero eso no es un ciclo límite, es un equilibrio, sería, su solución en el tiempo sería algo así, ¿sí? O sea, ¿por qué son importantes los ciclos límites? Y en general no son deseables. Por ejemplo, si hay elementos mecánicos que sufren desgaste, rotura, a veces hay fluctuaciones a la salida que no son toleradas por diseño. A veces se toleran, por ejemplo, ciclos límites de baja frecuencia, por ejemplo, en electrodomésticos con control todo o nada, por ejemplo, en las heladeras, los aires acondicionados no inverter, que queda un poco desactualizado, ¿sí? Los que son prenden y apagan, tienen un ciclo límite, ¿sí? La heladera está prendiendo hasta que llega a una temperatura y después se apaga, después se vuelve a prender, y después se vuelve a apagar. Mientras eso sean minutos, no hay problema. Entonces, si esos fueran segundos, se volvería loco, el motor estaría intentando siempre arrancar y parar, ¿sí? Ojo, a veces se buscan ciclos límites del proceso. Un oscilador no es otra cosa que un sistema electrónico que ejecuta un ciclo límite, ¿sí? También se producen a veces debido al principio de funcionamiento, por ejemplo, hablamos de las señales PWM, que me van a generar, vimos que para un sistema tenían un ciclo límite, ¿sí?
¿Está bien? Hay técnicas para determinar presencia y ausencia de ciclos límites. Hay técnicas para determinar si son repulsivos o atractivos. E incluso a veces se puede calcular aproximadamente su frecuencia y amplitud. Pero no son generales y están limitadas por la configuración o el orden del sistema. ¿Sí? Un caso típico es el oscilador de Van der Pol, definido por esa ecuación, ¿sí? Donde sería un amortiguamiento, tiene un término de amortiguamiento que depende de X, ¿sí? Con M6K positivos, y vamos a analizarlo de forma, primero los equilibrios, y vamos a analizar de forma intuitiva si eso tiene un ciclo. Tomamos, por ejemplo, como variables de estado, x1 igual a x, x2 igual a x punto. Los equilibrios tienen que darse que x1 punto igual a x2 es igual a 0. La x2 punto la despejamos de acá, pasando todo esto con signo negativo y dividiendo entre m. Me queda eso. Y solamente se va a cumplir eso en el origen, ¿sí? No hay otro punto que haga que eso se anule, ¿sí? O sea, se cumple en x1 igual a 0, x2 igual a 0. O sea, el único punto de equilibrio en el espacio de estado es, vamos a dibujar con una x, pero no es un polo, ¿sí? Es el origen del espacio de estado. No tiene otro equilibrio. Pueden buscar si quieren, pero no existe otro equilibrio, ¿sí? Fíjese que podemos ver que esa ecuación es muy similar a la ecuación del sistema de segundo orden que nosotros conocemos, ¿sí? ¿Eh? Solo que el término B acá no es una constante, ¿sí? O podemos hablar del zeta, digamos, ¿sí? Entonces B depende de X. Y sabemos que si el término, esta sería acá X punto, ¿sí? O sea, el término de amortiguamiento, si hay amortiguamiento positivo, hay oscilaciones de amplitud decreciente. Si hay amortiguamiento negativo, hay oscilaciones de amplitud creciente. Y si hay amortiguamiento nulo, hay amplitudes sostenidas. O sea, el sistema sería marginalmente estable. O sea que existe un ciclo límite para cualquier condición distinta del origen y no depende de la condición inicial. ¿Sí? A ver, por acá hay un dibujito, creo que lo tengo por otro por acá. O sea, a ver, vamos a ver, tratando de hacer un dibujito acá. Dice que depende del módulo, ¿no es cierto? O sea, si estoy acá adentro, acá justo se da que, acá se da que B es igual a 0. Justo acá. B es igual a 0. Acá se da que B es mayor que 0, acá también. B es mayor que 0, y acá se da que en esta zona adentro se da que B es menor que 0. Entonces, ¿qué pasa? Analicemos. Si esto arranca por aquí, ¿qué voy a tener? Y oscilaciones que van a crecer en amplitud, ¿sí? Hasta que se sale de ahí. Cuando se sale de ahí, entra a tener amortiguamiento positivo, o sea que tiene esas oscilaciones empiezan a decrecer en amplitud. No está muy bien dibujadito. Y entonces a la larga se van a quedar en una zona de amplitud constante, o sea que va a haber un ciclo límite que no va a depender de la condición inicial. ¿Sí? No está muy bien dibujado, es difícil dibujar eso horizontal. ¿Sí? Este sería el plano de fases, por ejemplo, excepto que fuera ahí, pero cualquier solución que arranca acá se va para el ciclo límite, viene de acá, también se va para el ciclo límite, viene de acá, también se va para el ciclo límite. La única excepción es el origen, que es el equilibrio, el cual ahí se quedaría constante. Y da una respuesta temporal de ese tipo, digamos. También hay, por ejemplo, cambios de ganancias y constante de tiempo. Acá tenemos, por ejemplo, esta ecuación representa un vehículo submarino simplificado y vemos que si aplicamos
para dos entradas distintas. Si aplicamos una entrada de amplitud 1, tenemos que la salida es 1, y si aplicamos una entrada de 10, la amplitud es raíz de 10. O sea que la ganancia varía con la amplitud de la entrada. O sea que si le metemos dos ondas de distintas amplitudes, fíjese que es no lineal, y también se puede observar que tiene una constante de tiempo distinta de subida que de bajada. Así que acá es más rápido para subir y más lento para bajar. Acá le pongo 10 veces más y obtengo raíz de 10, o sea, 3 y pico veces. ¿Sí? Y bueno, con esto vamos a terminar porque se ha hecho un poco largo el video y seguimos en el próximo video. Nos estamos viendo. Chao, chao.